En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de Fluir, una psicología de la felicidad, un libro escrito por Mihaly Csikszentmihalyi. Vamos con las ideas principales. El libro nos dice que la riqueza, la condición social, el poder, todas estas cosas han llegado a ser en nuestra cultura los símbolos de la felicidad. Cuando vemos gente rica, cuando vemos gente famosa, gente guapa, tendemos a pensar que sus vidas son siempre maravillosas. Y pensamos también que si nosotros pudiésemos adquirir algunos de esos mismos símbolos, porque no dejan de ser símbolos, seríamos mucho más felices. Si no pensamos eso, pensamos que la felicidad consiste en experimentar placer. Y ya hemos visto en otros episodios cómo el placer es un componente importante de la calidad de vida, pero por sí mismo no nos va a aportar felicidad. Para mejorar la vida, la tesis del libro es que hay que mejorar la calidad de nuestras experiencias. Y ojo, esto no significa que el dinero, que el bienestar físico, que la fama no tengan importancia para conseguir felicidad. La diferencia, según varios estudios, está ahí. Es más feliz alguien en promedio que tiene más dinero que alguien que tiene menos dinero, pero la diferencia no es muy grande. De hecho, cada vez se tienen más evidencias que prueban que la felicidad no depende de los acontecimientos externos, sino más bien de cómo interpretamos esos acontecimientos, es decir, de lo que el libro llama nuestra experiencia interna. Por eso, las personas que saben controlar esa experiencia interna son capaces de determinar la calidad de sus vidas. Y eso es probablemente lo más cerca que puede estar el ser humano de ser feliz. El autor ha elaborado una teoría de la experiencia óptima, basada en un concepto que es el del flujo. El flujo sería el estado en el cual las personas se hallan tan involucradas en una actividad que nada más parece importarles. Esta palabra, corta y simple, flujo, describe muy bien el sentimiento de un movimiento que se realiza sin aparente esfuerzo. Y para llegar a ese concepto, el equipo del autor de este libro por cierto es un clásico, no es un libro muy reciente, es de los años 90, y el equipo de este investigador entrevistó a miles de individuos de muchos países, de muchas edades, de muchas culturas, de muchas formas de vivir, y todos ellos confluían en que lo mejor o lo más cerca que se podía estar de la felicidad es ese estado de flujo definido como estar embebido en una actividad que no te deja pensar absolutamente nada más, ¿no? Y claro, ese estado de flujo se alcanza con diferentes actividades, pero todas ellas comparten los siguientes puntos. En primer lugar, son tareas que el participante tenía la oportunidad de lograr. Y es que el disfrute aparece en esa linde entre el aburrimiento y la inquietud, cuando los desafíos están justo en equilibrio con las capacidades de la persona. El segundo punto que define una experiencia de flujo es que la persona estaba concentrada en aquello que estaba haciendo. El tercero es que la tarea que se estaba realizando tenía unas metas claras. El cuarto es que esa tarea ofrecía una retroalimentación inmediata. El quinto es que esa persona se involucraba en la tarea, alejando de la conciencia y dejando en suspenso las preocupaciones, las frustraciones de la vida cotidiana. El siguiente punto que define esa tarea que nos lleva al estado de flujo es que nos otorga una sensación de control. Como personas que la estamos realizando, estamos en control de esa tarea. El siguiente punto es que desaparece la preocupación por la personalidad, aunque lo que es cierto es que paradójicamente el sentimiento acerca de la propia personalidad surge más fuerte después de haber tenido
esas experiencias de flujo que estamos definiendo. Y el último punto que define esas experiencias es que el sentido de la duración del tiempo se altera porque las personas están tan involucradas en lo que están haciendo que la actividad llega a ser algo espontáneo o casi automático. Como ves, hay 8 puntos que definen una experiencia de flujo. Y ahora hay que preguntarse cómo esa experiencia descrita en estos 8 puntos se compara con lo que hacemos la mayor parte del día. Es decir, en nuestro trabajo, ¿cuáles de estos puntos aplican a nuestro trabajo? ¿Quién pierde el sentido del tiempo haciendo su trabajo? ¿Quién tiene pleno control sobre el trabajo que realiza o sobre la empresa en la que está? ¿Quién no se ha visto alguna vez perdido con las metas que la empresa va buscando, ¿no? En fin, creo que lo que está claro de estos 8 puntos que definen una experiencia de flujo es que la mayor parte del tiempo las personas normales en este mundo moderno no estamos haciendo tareas que puedan ser descritas o que puedan ser comparables con ninguno o con muy pocos de estos 8 puntos. Y eso es lo que nos pasa, que no vivimos en ese estado de flujo, sino que vivimos siempre permanentemente preocupados y permanentemente corriendo de un lado para otro, haciendo actividades que desde luego no nos colocan en ese estado de flujo que, como dice el autor, es lo que más se parece a la felicidad que puede llegar a experimentar un ser humano. Cuando una persona es capaz de organizar su conciencia para experimentar flujo tan frecuentemente como le sea posible, la calidad de vida mejora inevitablemente. Después de cada episodio de flujo, la persona se va convirtiendo en un individuo único, menos predecible, un individuo con unas habilidades poco comunes. También los estudios muestran cómo las personas se sienten más integradas que antes, no solo internamente, sino también con respecto a otras personas y al mundo en general. Una persona que vive permanentemente en flujo es una persona feliz, es una persona integrada, es una persona que está a gusto. Entonces, bueno, esta experiencia de flujo, por cierto, la denomina también experiencia autotélica, ¿de acuerdo? Y podemos estar de acuerdo leyendo el libro en el que es la experiencia, este tipo de experiencia, lo que eleva nuestra vida a otro nivel. Claro, la siguiente pregunta del libro es: ¿todos podemos experimentar flujo? Y la respuesta es, en principio sí, aunque podría haber algunos individuos que por su constitución pudieran ser incapaces de experimentar flujo. Por ejemplo, los esquizofrénicos. Los esquizofrénicos sufren una enfermedad que se llama anedonia, que significa que no pueden experimentar placer. Y no hace falta ser esquizofrénico, hay personas que simplemente por su temperamento, por su carácter, son menos capaces de concentrar su energía psíquica y por tanto alcanzar el flujo que el común de los mortales, ¿no? Y luego hay personas que también sufren de un obstáculo para experimentar flujo, que es el excesivo temor a hacer el ridículo. Una persona que se preocupa constantemente acerca de cómo la perciben los demás, que tiene miedo de crear una impresión equivocada, que tiene miedo de hacer algo impropio, también está condenada a no encontrar esa zona de flujo en la que somos felices o casi felices. También les pasa a las personas que son, por ejemplo, excesivamente egoístas. También les puede suceder que no alcancen esa experiencia de flujo. ¿Por qué? Porque ninguna de estas personas que hemos descrito tiene el control de su energía psíquica y, por tanto, no pueden entrar en esa zona. Por el contrario, la capacidad para enfrentarse a los percances, a los problemas y convertirlos en algo bueno es un regalo muy poco frecuente, pero que hay algunas personas que lo tienen como un don, ¿no? Y de hecho saben cómo transformar una situación desesperada en una actividad de flujo que sean capaces de controlar y por tanto son capaces de disfrutar de sí mismos y de resurgir más fuertes de cualquier prueba. Hay muchos ejemplos, hay gente que ha estado en la cárcel y lo ha convertido en una experiencia de flujo y ha salido de la cárcel reforzado. Esto es lo que llamamos la personalidad autotélica, que son los que son capaces de transformar experiencias que son potencialmente negativas, entrópicas, en flujo. Y las reglas para desarrollar esta personalidad son simples y se derivan directamente del modelo de flujo que hemos visto, de esos 8 puntos que comentaba antes. En primer lugar, para desarrollar este tipo de personalidad, tienes que tener claras cuáles son tus metas. Tienes que imbuirte completamente en la actividad que estés haciendo. Tienes que prestar atención a lo que está sucediendo. Qué importante esto, estar presente.
Y tienes que aprender a disfrutar de lo que está pasando, de la experiencia inmediata, sin estar permanentemente pensando en lo que vas a hacer después o en lo que no hiciste antes. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto para mejorar nuestra vida? El libro nos dice que lo más importante sería ser capaces de aplicar esa experiencia de flujo o de experimentar ese flujo, tanto en el trabajo, que nos ocupa gran parte del día, a prácticamente todos, y a las relaciones que tengamos con otras personas. Hacer estas dos cosas nos sitúa en el buen camino para mejorar nuestra calidad de vida. Veamos cómo encontrar flujo a nivel laboral, en el trabajo. En teoría, cualquier trabajo podría alterarse para que nos produjera más disfrute siguiendo las prescripciones del modelo de flujo. Cuanto más se parezca el trabajo a un juego, entiéndelo de juego, no estamos hablando de jugar como juegan los niños, sino que el trabajo tenga variedad, que tenga desafíos que sean apropiados, que no sean ni imposibles ni muy sencillos, que sean flexibles también, que las metas sean claras, es decir, que sepas para lo que estás trabajando, que sepas cuál es tu misión, que sepas cuál es la misión de tu compañía, etcétera, y que tengas retroalimentación inmediata, que no hagas las cosas y se queden en un limbo y que nadie te diga si bien, si mal, si regular, si por aquí, si cambiar, si no cambiar. Todo esto son parte de los 8 puntos que hemos visto antes cuando hemos descrito una experiencia de flujo y son totalmente adaptables a nuestra experiencia en el trabajo y en el día a día. Y da igual nivel de cualificación, da igual de qué trabajo estemos hablando, estos puntos se pueden incorporar en nuestro día a día. Y por supuesto no es solamente incorporar estos puntos, porque la satisfacción en un trabajo va a depender también de si el trabajador tiene una personalidad autotélica o si no la tiene. Por tanto, para mejorar la calidad de vida mediante el trabajo, necesitamos 2 estrategias complementarias. Por un lado, los trabajos que deberían ser rediseñados para que se parecieran tan aproximadamente como fuese posible a las actividades de flujo. Y aquí el libro da el ejemplo de la caza, por ejemplo. Da ejemplo de el tejido artesanal, da el ejemplo de la cirugía. Estas 3 profesiones son profesiones en los que aquellos profesionales que participan en ellas están permanentemente en flujo porque no puede ser de otra manera y casualmente son aquellas que tienen unos niveles de satisfacción más altos. Y luego también la segunda estrategia es obviamente ayudar a las personas a desarrollar personalidades autotélicas. Y el libro también nos habla de una ironía y es la siguiente: es más fácil disfrutar realmente del trabajo que del tiempo libre, porque el trabajo comparte más puntos en común con las actividades de flujo. Normalmente el trabajo tiene metas, tiene retroalimentación, tiene reglas, tiene desafíos, a mayor o menor nivel, pero los tiene. Y esto consigue que uno se implique en el trabajo, se concentre y a veces incluso se pierda en él. Y en cambio el tiempo libre no está estructurado, requiere de un esfuerzo mayor por nuestra parte para convertirse en algo que pueda disfrutarse. Y lo curioso es que la gente normalmente anhela dejar su lugar de trabajo y llegar a casa para disponer de su tiempo libre y hacer un buen uso de él. Pero lo que pasa en demasiadas ocasiones es que no tienen ni idea de lo que van a hacer con ese tiempo libre. ¿Y cuál ha sido la reacción de la sociedad o de la industria? Pues se ha desarrollado una industria del ocio tremenda que está diseñada para ayudarnos a llenar esos ratos libres con experiencias agradables. No obstante, en vez de usar nuestros recursos físicos y mentales para experimentar flujo, la mayoría de nosotros pasamos muchas horas involucrados con esa industria del entretenimiento. Pasamos muchas horas viendo cómo futbolistas famosos y ricos compiten en estadios enormes, en vez de jugar al fútbol nosotros, por ejemplo. En vez de elaborar música, escuchamos los discos de platino que unos pocos músicos millonarios están vendiendo. En vez de pintar, en vez de escribir, en vez de hacer nuestras propias cosas, y ya hemos dicho que el ser humano necesita crear para ser feliz, lo que hacemos es que vamos a admirar las cosas que otros han hecho, las pinturas que se subastan a un precio más alto. Leemos los libros que están más recomendados en la página más importante que nos podamos imaginar. El ocio masivo, la